Hola mis pupilos, aprendamos hoy en Tutor Pengus los patrones de recorrido parcial y total en estructuras contenedoras de tamaño variable. Voy a utilizar el proyecto de nivel 3, lista de contactos. Aquí está el modelo conceptual. La clase lista de contactos se asocia con la clase contacto a través de un ArrayList. Veamos la clase contacto. Aquí están los atributos: nombre, apellido, dirección, correo, un ArrayList para los teléfonos y un ArrayList para las palabras. La lista de contactos tiene la declaración del ArrayList de los contactos. Veamos inicialmente cómo sería un patrón de recorrido parcial. Veamos un método que permite buscar un contacto. Los parámetros serían el nombre y el apellido. Aquí está el método. Debe retornar un objeto de tipo contacto, recibe el nombre y el apellido. Vamos a utilizar un ciclo while, por lo tanto aquí declaramos un contador, el objeto con de la clase contacto, y la clave está en una variable booleana que me va a permitir cambiar su valor de verdad como una especie de bandera cuando encuentre el objeto que estamos buscando. Entonces la condición va a ser compuesta. Mientras que el contador sea menor que el tamaño del ArrayList, ese valor me lo da el método size, y que la variable encontrado aún se encuentre en valor falso. Si esto es verdad, entonces nos posicionamos en el ArrayList, obtenemos el objeto y se lo asignamos a con. Si el nombre y el apellido que vienen como parámetros coinciden con el nombre y el apellido que están en el objeto, entonces le cambiamos el valor de verdad a la variable booleana. Incrementamos el valor del contador y al salir del ciclo evaluamos el valor de la variable booleana. Si encontramos el contacto que estamos buscando, entonces retornamos ese contacto, el objeto. De lo contrario, retornamos un valor nulo. Bien, ese sería entonces un recorrido parcial, porque si encontramos el objeto no tenemos necesidad de recorrer todo el ArrayList, abandonamos el ciclo. El siguiente patrón de recorrido sería total. Vamos a revisar este método que debe listar todos los contactos encontrados en el ArrayList y debe retornar un string. Entonces, en este método sí necesitamos hacer un recorrido total del ArrayList, desde la primera posición, la posición 0, hasta el final. Nuevamente, utilizamos el método get para posicionarnos en el objeto, en el ArrayList, y guardamos su contenido en el objeto C. Luego, en esta cadena, lista con, vamos a ir almacenando, vamos a ir acumulando lo que sería el formato de la salida. Vamos a mostrar el nombre, el apellido y el correo electrónico del contacto. Vamos a los puntos de extensión. En el método 1, entonces declaramos el objeto C de la clase contacto y le asignamos el resultado que nos devuelve, que nos retorna el método buscar contacto.
que corresponde al recorrido parcial. ¿De acuerdo? Llamamos el método buscar contacto y le entregamos como parámetros estas dos constantes, el nombre David y el apellido Martínez. El método 1 retorna entonces el nombre y el correo electrónico del contacto. En el método 2, que es el recorrido total, entonces retornamos la cadena con el resultado del método listar todos los contactos. Bien, entonces recordemos, en el método 1, con el botón opción 1 tendremos el patrón de recorrido parcial, y en el método 2, con el botón opción 2, tendremos el patrón de recorrido total. Vamos a ejecutar el proyecto, la interfaz lista de contactos, y vemos la ejecución. Vamos a ingresar varios contactos. Laura Martínez. Vamos a decir que Laura vive en Varsovia 1. El correo electrónico como veíamos, hay una array list que me permite guardar los teléfonos. Y otro array list para guardar las palabras claves. Vamos a almacenar Lola y la patasola. Agregamos el primer contacto. Por aquí vamos a registrar el contacto de la búsqueda, David Martínez. Vamos a decir que don David vive en Varsovia 2 y que su correo electrónico es dudu18 email.com. Aquí me quedó un errorcillo. Agregamos un teléfono. Y vamos a guardarle aquí dos palabras claves. Vamos a guardar la palabra pingüino. Y vamos a agregar la palabra clave Riverino. Agregamos contacto. Un tercero, Nancy Hernández. Vamos a decir que Nancy vive en el barrio Las Ferias. Correo electrónico nandes@hotmail.com. Agregamos un teléfono. Agregamos una palabra clave. Agregamos el nuevo contacto. Hacemos otra entrada. Yahoo.com. Agregamos un teléfono. Una palabra clave. Y uno más para que veamos la importancia de establecer un recorrido parcial. Una palabra clave, según veíamos, ubicación de los atributos de la clase, el array list va a guardar también, aparte de la palabra clave, el nombre y el apellido del contacto. Listo, tenemos entonces 5 contactos.
Veamos cómo sería entonces buscar por palabra clave. Vamos a decirle aquí que me busque el contacto de la palabra clave pingüino. Efectivamente, es don David. Vemos acá el registro correspondiente. Muy bien, limpiamos y vamos a ejecutar entonces la opción 1, que es la que hace la búsqueda de David Martínez. Efectivamente, fue encontrado David y este es su correo electrónico. Este fue el método del recorrido parcial. En la opción 2 hacemos un recorrido total y debemos listar entonces todos los contactos del array list. Efectivamente, aquí está la lista de contactos con el nombre y el correo electrónico como fue definido en la salida. Finalmente, los invito a implementar un método que determine si al menos uno de los contactos tiene correo en gmail.com. Hasta pronto.